Bueno, seguimos con la tercera parte de la evaluación preoperatoria del paciente quirúrgico. Bueno, la preparación para el acto quirúrgico es la tercera etapa del preoperatorio, es la preparación para el acto quirúrgico y la posibilidad de corregir en el preoperatorio inmediato las deficiencias detectadas está en relación con el estado del paciente, con la cantidad de variables monitoreadas y con la exactitud de los datos recogidos. En un enfermo estable, basta con contar con controles clínicos y de laboratorios normales. En un paciente crítico, si el tiempo destinado al preoperatorio lo permite y solo en ese caso, se tratará de disponer de determinaciones más precisas para evaluar el estado clínico, tomando en cuenta la función de los distintos órganos y sistemas que son el corazón y la circulación, las alteraciones de la respiración y del transporte de oxígeno, las perturbaciones metabólicas, el posible compromiso séptico, el estado hematológico, las alteraciones del tracto gastrointestinal, del tracto urinario y las del sistema nervioso. Diferentes circunstancias derivadas de la patología del paciente dificultan esta valoración, tornando difícil la interpretación de los resultados, por lo que se requiere una especial competencia al respecto. En estos pacientes, si se opta por llevar a cabo el acto quirúrgico, se debe tener en cuenta que se trata de una decisión de salvataje frente a una situación terminal en un enfermo descompensado en el que la dilación para lograr mejores condiciones no hará más que precipitar la muerte. Ante el hallazgo de anomalías, la reparación de las alteraciones debe ser agresiva, modificando cualquier déficit con las intervenciones terapéuticas adecuadas, ya sean drogas, expansión, respiración asistida, etc. Y en estos casos, en el preoperatorio es brevísimo y hasta podría ser necesario tomar conductas en el mismo quirófano buscando obtener las condiciones cardiovasculares mínimas para soportar la operación. En sexto lugar está la estratificación del riesgo del procedimiento quirúrgico. El riesgo de una intervención quirúrgica está determinado por las características del paciente, el estado general, la edad, las enfermedades concomitantes y la magnitud del procedimiento a realizar. En cuanto a este último rubro, los procedimientos quirúrgicos se pueden encasillar en las siguientes 4 categorías. La categoría 1 es riesgo menor. El riesgo menor de categoría 1 son procedimientos no invasivos con mínima pérdida de sangre y mínimo riesgo para el paciente, independientemente de la anestesia. Tiene una pérdida hemática menor de 250 mililitros, intervenciones menores que involucran piel, tejido celular subcutáneo, el ojo, ganglios linfáticos superficiales, los ojos, ganglios linfáticos superficiales, por ejemplo, biopsia de mama, túnel carpiano o cirugía de cataratas. Y después tenemos categoría 2, que son pacientes de riesgo mediano o moderado. Acá los procedimientos son limitados en cuanto a su naturaleza invasiva y usualmente con pérdida sanguínea mínima o leve y bajo riesgo propio del paciente, independientemente de la anestesia, con una pérdida hemática menor de 500 mililitros, ingreso limitado al abdomen, tórax, cuello o extremidades, con objetivos diagnósticos o terapia quirúrgica menor, sin resecciones o alteración importante de órganos. Por ejemplo, de esto sería una laparoscopía diagnóstica, lisis de adherencias por vía laparoscópica, o procedimiento superficial extenso, por ejemplo, una cirugía plástica de la cara o extremidades. Y después tenemos la categoría 3, que es el alto riesgo o mayor. La categoría 3 de alto riesgo son procedimientos invasivos que involucran pérdida sanguínea limitada o con riesgo del paciente moderado, independientemente de la anestesia,
La pérdida sanguínea prevista es superior hasta 1500 mililitros. Hay apertura del abdomen, por ejemplo, una colecistectomía, cirugía resectiva o reconstructiva del aparato digestivo, cirugía ortopédica o reconstructiva de cadera o de hombro o rodilla. Por ejemplo, un reemplazo de cadera es una categoría 3, riesgo alto o moderado. Después tenemos la categoría 4, que es riesgo severo. Estos son procedimientos que imponen un riesgo mayor para el paciente, independientemente de la anestesia, o los que se incluyen en algunas de las siguientes categorías. Una estadía prevista en terapia intensiva o una pérdida sanguínea prevista mayor a 1500 mililitros. Procedimientos cardiotorácicos, por ejemplo, una cirugía cardíaca o una neumonectomía, o un procedimiento intracraneano, o un procedimiento mayor en la orofaringe, por ejemplo, la resección de un tumor de cabeza o de cuello, o cirugía mayor vascular, esquelética o neurológica, por ejemplo, aneurisma de aorta, o reparación de cifosis o escoliosis. Bueno, estas son cirugías de 4, categoría 4 de riesgo severo. En los procedimientos de alto riesgo, la incidencia combinada de muerte cardiovascular e infarto no fatal es mayor del 5%. En séptimo lugar tenemos la caracterización del estado físico del paciente y estratificación del riesgo clínico. Confirmada la indicación quirúrgica, el cirujano, en colaboración con el médico clínico, el internista o el anestesiólogo, debe catalogar el estado físico del paciente, y la Asociación de Anestesiólogos de Estados Unidos, que es el ASA, American Society of Anesthesiologists, elaboró una escala ampliamente utilizada, que es la escala del estado físico, Physical Status Scale, que si bien es un buen predictor de la evolución del paciente, no permite tomar decisiones anestésicas, ya que el tipo de anestesia depende del acto quirúrgico a realizar, y la clasificación no tiene pretensión científica ni se basa en determinaciones de estudios complementarios, sino en la interpretación del cuadro por parte del anestesiólogo, y por lo tanto no está dirigida a establecer el nivel de riesgo quirúrgico, sino que facilita el uso de una terminología uniforme para identificar situaciones semejantes, comparables entre sí. La evaluación de la historia clínica permite clasificar a los enfermos en las siguientes categorías, según la escala del estado físico del ASA, que es la Sociedad de Anestesiólogos de los Estados Unidos. Bueno, y es este cuadro. Cuadro número 1, clasificación de las condiciones físicas según la Sociedad de Anestesiólogos de los Estados Unidos, ASA. Tenemos ASA 1, ASA 2 y ASA 3, 4 y 5. Bueno, el ASA 1 es un paciente en condiciones normales de salud, no sometido a cirugía de urgencia, por ejemplo, una hernia inguinal en paciente en buen estado general, un mioma uterino en una mujer sana. El ASA 2, por ejemplo, ya sería un paciente con una enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante, sin limitación funcional, que puede o no estar relacionada con la causa de la intervención. Un ejemplo de ASA 2 es obesidad moderada, edades extremas de vida, diabetes controlada con dieta, o hipertensión moderada, o paciente con EPOC. La mortalidad aquí es del 0,27%. Bueno, después tenemos el ASA 3. El ASA 3 son pacientes con enfermedad sistémica grave, con limitación funcional definida, pero no incapacitante. Un ejemplo de ASA 3 sería cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no compensada acompañada de alteraciones orgánicas vasculares sistémicas, insuficiencia respiratoria de moderada a severa, angor pectoris, infarto de miocardio antiguo, obesidad mórbida, etc. Y tiene un índice de mortalidad de 1,8 el ASA 3. El ASA 4
Son pacientes con enfermedad sistémica grave e incapacitante que constituyen una amenaza constante para su vida y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Un ejemplo de ASA 4 sería una insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal severa descompensadas, un ANGOR persistente o una miocarditis activa, de diabetes mellitus descompensada con complicaciones severas en otros órganos, etc. Y el ASA 4 tiene una mortalidad del 7,8%. El ASA 5 son enfermos terminales o moribundos cuya expectativa de vida con o sin tratamiento quirúrgico no supera las 24 horas. Por ejemplo, de ASA 5 son ruptura de aneurisma aórtico con shock hipovolémico severo, o traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo o embolismo pulmonar masivo, etc. Tiene una mortalidad del 9,4%. Después tenemos fuera del ASA, o sea, las cirugías de emergencia. Se agrega el sufijo E, entre comillas, en cualquiera de las anteriores categorías para denotar el peor estado general de un paciente cuando debe ser operado de urgencia. Y la edad avanzada incrementa el índice ASA de 1 a 2. El índice ASA es altamente sensible, pero poco específico, tomando como referencia los grupos 3 y 4 y utilizando este criterio para predecir complicaciones, se obtiene una sensibilidad del 82% con una especificidad de solo el 58%. Esto se debe al hecho de que el riesgo es una contingencia multifactorial y depende de factores no incluidos en este índice.